Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Fortuna TV. ¿Cómo está? Ahí lo veo a Luis Seco. ¿Cómo anda Luis? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, Seferino. Un placer estar contigo. Claudio Celano Gómez. ¿Qué tal, Seferino, Luis? ¿Todo ¿Cómo andan? bien? Buenas noches. ¿Cómo anda todo? Muy Bien, bien. bien, acá estamos todos bien. Luis, la semana comenzó con estas, o siguió, digamos, con las turbulencias en el mercado global. ¿Vos dirías que ya pasó todo? Bueno, no, digamos, en general creo que vamos a tener que acostumbrarnos a una volatilidad elevada, a mercados así nerviosos durante bastante tiempo. Yo creo que hay muchos factores que están, digamos, jugando en favor de esa volatilidad creciente y me parece que da la sensación que pasó lo peor, pero todavía falta ver qué pasa con las perspectivas de crecimiento a nivel global, qué pasa con la reacción de los bancos centrales frente a estas turbulencias. O sea, todavía falta configurar un escenario final. Y hay un tema que no puede pasar desapercibido tampoco, son los vientos de guerra, digamos, en Medio Oriente, ¿no? Que también eso se mete dentro de las consideraciones del mercado y dicen, bueno, el apetito por el riesgo se pierde, hay una fuga hacia la calidad, y dentro de esa fuga hacia la calidad o a partir de esa fuga hacia a la calidad, que básicamente es un desarme de posiciones para estar más líquidos, influyó muchísimo lo que hizo el Banco Central de Japón, que fue subir su tasa de interés después de muchísimos años, y había mucha gente endeudada en yenes para comprar otras cosas y hubo que desarmar esas posiciones, y probablemente ese proceso no haya terminado por completo, ¿no? Vos preparaste un cuadro, ¿verdad? Sí, hay un cuadro que muestra un poco cómo estamos, qué pasó desde que empezó la turbulencia. Básicamente, yo diría que arrancó desde fines de julio, pero se aceleró la semana pasada. Y después qué pasó digamos, desde la tranquilidad, si se quiere, este, del mercado, digamos, en los últimos días. Entonces vemos todo el agregado, eso es lo que muestra la tabla. Y lo que se puede ver ahí, digamos, es que lo que ha acumulado de agosto, que es si querés, el indicador de cuando el mercado se empezó a complicar, el riesgo país de Argentina subió sustancialmente, 118 puntos, mucho más que el resto, pero también ahí influye que Argentina empezó otra política monetaria, ¿no? O sea, entonces, Claro. hasta dónde es el mercado internacional, hasta dónde es Argentina, tiene mucho que ver con esta segunda fase, digamos, de la política monetaria argentina, donde, como habíamos visto, digamos, los bonos y en general el riesgo argentino es visto como más elevado porque cuesta más difícil acumular reservas dado la política monetaria, dado el cepo, dado el atraso. Y digamos, las monedas también muestran, eh, sobre todo las monedas de región, alguna depreciación, sobre todo en el caso mexicano, que eso también complica a la Argentina. O sea, que tenemos una cosa que parecía contexto internacional que se complicaba en primer lugar con la caída de los precios de las commodities, que ahora se perfecciona un poco ese viento de frente con un escenario global y regional un poco más complicado. Y Argentina con una política que no termina de convencer, una política monetaria que no termina de convencer, ¿no? Ahora, ¿qué dejó, te parece, esta corrección? ¿Qué enseñanzas podemos tomar? Yo creo que hay una primera enseñanza importante que tiene que ver con esa fuga hacia la calidad o hacia la liquidez, donde los activos que fueron refugio fue básicamente los activos en dólares. De vuelta el dólar Ah, apareció como la moneda de reserva, la moneda de, si querés, de salvaguardia en una situación de altísima incertidumbre. Como contrapartida de eso, una enseñanza, las criptomonedas tampoco son un refugio, o sea, quedó de vuelta evidenciado de que son altísimamente volátiles, es impresionante, digamos, las fluctuaciones que han tenido Bitcoin, Ethereum y demás, las más utilizadas, digamos, en -15, +5, -10, o sea, una cosa infernal. Ahí ves en la tablita estaba la evolución, se puede ver de nuevo la evolución de Bitcoin, digamos, en lo que va del año. Acumula casi 28% de aumento, pero en agosto tiene una caída del 13% y durante las jornadas, estas últimas jornadas, siguió con mucha volatilidad en el intradía. O sea, primera enseñanza, las criptomonedas no son una reserva de valor, no son un activo muy seguro. Y segundo, que el poder de fuego de los bancos centrales todavía es respetado por el mercado, ¿no? Es como que mm.
Bastó con que hubiera alguna señal de que el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, iba a tomar cartas en el asunto para que los mercados se tranquilizaran rápidamente. Es como que han ganado un prestigio muy alto, digamos, a la hora de intervenir en situaciones de estrés del mercado. No tuvo que hacerlo todavía, todo el mundo especula con que la Reserva Federal va a bajar las tasas de interés en septiembre, pero bastó con que hubiera reuniones, que se pusieran a cargo de la situación con algunas declaraciones, tanto en on como en off, como para que el mercado se calmara, ¿no? Y eso me parece que también es una enseñanza importante. Todavía como que los bancos centrales han ganado mucho prestigio y tienen capacidad para atender estas situaciones de estrés. En el Claudio. caso... Luis, te quería preguntar, Dale. Argentina utiliza el Banco Central para intervenir, ¿sí? Para mantener los dólares y por otro lado mantuvo el cepo y mantiene el cepo. Si esta volatilidad hubiese sido mayor el impacto sin el cepo, es decir, que el gobierno cuando pasan las cosas podría decir, ven que intervenimos con el central como hace el mundo y menos mal que tenemos el cepo, no como ad Bueno, lo hoc. dijo. De hecho lo Se dijo, dijo. ¿no? De hecho lo dijo. Ya hasta hizo gala del cepo. O sea, una cosa bastante, digamos, yo diría, Parecían poco. kirchneristas. Sí, no, digamos, la verdad que obviamente el cepo, como decís Claudio, te aísla. O sea, el cepo es Ah, precisamente un mecanismo tendiente a reducir la vulnerabilidad de la Argentina frente a estos vaivenes del mercado internacional o el mercado global, pero estamos muy aislados, esa es la otra realidad. O sea, es más, va un poquito más allá del cepo nuestro aislamiento y tiene que ver con que todavía no tenemos una política económica totalmente creíble de parte de los inversores internacionales, yo te diría incluso de los mismos argentinos, más allá de todas las mejoras que hemos tenido desde que asumió Milei en términos de riesgo país, para apreciación de los bonos, de las acciones argentinas y demás. Yo creo que todavía un poco el mismo gobierno dice, bueno, o sus trolls y sus seguidores dicen, tenemos el cepo gracias al gobierno, y yo diría, bueno, está bien, pero es una señal de vulnerabilidad importante el cepo, y entonces esto de ufanarte de que sufriste menos que el resto por el cepo no me parece del todo correcto. A mí me gustaría tener una política monetaria y cambiaria más flexible, si se quiere, y más que pueda absorber los shocks de por sí, con autoridades económicas creíbles. Un buen ejemplo es Brasil, ¿no? Brasil también sufrió ah. bastante poco los embates, digamos, durante estos días, y me parece que tiene que ver con la credibilidad de su Banco Central, ¿no? Entonces, la Argentina está en ese proceso de construcción de credibilidad, pero todavía le falta un poco, ¿no? Pero vos decís, sufriste menos, la Argentina sufrió menos en términos relativos puede ser, pero si también dijiste, se depreció más el real, bajaron los Mm. precios de la soja, el maíz, digamos, nos pega en nuestros principales generadores de divisas, ¿no? Y ahí es el punto, ese es el punto clave hoy de Argentina, ¿no? Lo que hoy está cuestionado es precisamente si Argentina con este régimen cambiario, y yo te agregaría con este tipo de cambio, ¿sí? Está en condiciones de generar divisas y de crecer por el sector externo, porque en parte, digamos, buena parte del discurso oficial es no se preocupen que Argentina va a crecer sobre la base de inversiones y exportaciones. Y uno dice, bueno, pará, pero exportaciones complicado, digamos, con este tipo de cambio, complicado con este escenario internacional. Es cierto que están mucho más flojitos los precios de las commodities agrícolas que, por ejemplo, la energía o, por ejemplo, los minerales, que es donde hay mucho futuro, si se quiere, en materia de Sí. inversiones en Argentina. Pero eso es como que un proceso mucho más lento y la generación de divisas por el sector externo, de forma tal de que el Banco Central pueda comprar, está de alguna manera relativizada por la misma política monetaria del Banco Central. Entonces, yo diría, hoy la duda en Argentina tiene que ver con un escenario internacional que se complica precisamente por donde vos decís, Efe, que es la depreciación de las monedas de nuestros socios principales y la caída del precio de nuestros principales productos de exportación, en un contexto en el cual probablemente el mundo está preparando para crecer menos, y entonces Argentina, todas estas dudas que teníamos sobre la sustentabilidad de la actual política cambiaria y monetaria vuelven a estar a la orden del día. Probablemente nuestro primer invitado nos ayude un poco a responder algunas de estas cuestiones, pero claramente yo diría, si antes el foco estaba en el cepo, en el tipo de cambio, en cómo hacía Argentina
para acumular divisas a partir de sus propias particularidades y de su idiosincrasia, hoy se te agrega, si querés, un escenario internacional un poco más complejo. Bien, ya estamos con el primer invitado. Es Claudio Zukovicki, no lo voy a presentar porque ustedes lo conocen muy bien. ¿Cómo estás, Claudio? Qué lindo saludarlos a los tres. Qué fácil que es hablar con vos porque no tengo que presentarte ni nada. Todos te conocen, estás por todos lados. Sos una persona didáctica, todos te entienden. Bueno, con esta presentación ahora me metiste presión que lo que tenga que responder debe estar bien. Pero bueno. Es Sí, vos sabés que una no, yo especie creo que lindo debate para vos, porque me parece ¿qué? que últimamente lo que te tira son los algoritmos. No es que uno está en todos Ajá. lados, estoy en tu celular de acuerdo a los algoritmos, porque no estoy tanto. Eh, pero también, a mí me pasa lo mismo con un montón. No sé, yo sigo un par y, Ujú. y yo le digo lo mismo, che, ¿estás en todos lados? No, tengo un programa una vez por semana. Lo que pasa es que el algoritmo te tira todo el tiempo. No, pero una gran virtud que tenés que hacer simple y entendible las cosas que son más complejas, complicadas, ¿no? Lo que te está diciendo Sucho Seferino es que tenés que salir a traducir o a explicar mejor lo que yo traté de explicar y que es muy No, difícil vos sabés de... que yo pienso, Luis habla muy bien y escribe aún mejor, que es un mérito grande eso, ¿viste? Como un ingeniero, por ejemplo, que te puede explicar cosas Pero complejas. En vos los sabés que economistas también. creo que eso es por profesión. Luis es economista y yo soy Ujú. licenciado en administración. Entonces, a veces yo tengo que traducir algunas cosas para mí, no para la gente, Ah, porque en mira, el fondo es otros códigos, ¿no? El macroeconomista, me pasa, yo trabajo mucho con el profe de Pablo y a veces da por sobreentendido. Bueno, de Pablo explica mejor que yo, pero a veces dan por sabido un montón de cosas que nosotros claro. no sabemos. Entonces, me toca ser como un interlocutor. Si bien me presentan como economista, yo soy licenciado en administración, entonces tengo más una mirada microeconómica que macroeconómica. Bien, bien. ¿Sabes que estábamos hablando recién con Luis y con Claudio del tema de estas turbulencias en el mercado global? Y ayer vos hablabas en Radio Rivadavia con Jonathan Viale, Lucas Morando y otros colegas. Claro, vos decías, esto terminó, pero hay un sustrato geopolítico, ¿verdad? Hay un problema, acá hay vientos de guerra. ¿Podés ampliar ese concepto? Sí, yo creo que hay momentos que hay crisis, momentos, todo es cíclico en la vida y todo pasa. El tema es cómo estás preparado para cuando vienen las vacas flacas. Cuando vos tenés guita, no sé, lo viviste si querés con Chávez, lo viviste acá con parte del kirchnerismo, no sé, con Lugo en Paraguay, con lo que vos quieras. Con plata es fácil ser simpático y es fácil distribuir. Sin plata es un lío, ¿no? Es un problema. Y hoy el mundo tuvo un exceso de consumo post pandemia, pero ahora viene un momento donde viene épocas más de ajuste, donde siempre cuento esto, escucha este dato, Estados Unidos emitió un cuarto del dinero existente desde el principio del dinero. En pandemia esto, quédate en casa, yo te banco, los estados, si vos agarrás las deudas públicas de todos los estados, Argentina parece triple A alrededor de todos los países del mundo. Y viniste de una época de inflación, de revancha del consumidor, y me parece que viene una época un poquito más complicada. Y en ese contexto, a mí no me molesta eso, me molesta si tenés los líderes adecuados para enfrentar Claro, momentos más críticos. Y ahí es donde digo, no sé, ¿quién va a manejar? Suponete, Irán, Israel a punto de todos los días, ¿quién empieza? En- hay 80% de probabilidad de que eso no termine bien. Y vos decís, ¿y quién va a manejar esto? ¿Biden? Porque todavía es presidente. O Kamala claro. Harris, que quizás no le conviene arriesgarse porque está primera en las encuestas. O Trump diciendo, no sé, o lo que fuere. Y cuando vos ves todos los líderes del mundo, ¿quién va a ser árbitro? Inglaterra, y fíjate lo que está pasando dentro de Inglaterra. Macron, y fíjate cómo votó la gente en Francia con 15 días de diferencia de un extremo al otro. Entonces, me parece que si yo soy inversor, y veo la casa muy desordenada y no me dan ganas de comprar. Y a eso me refería, que a veces nosotros nos encargamos en encontrar explicaciones post.
Si baja el mercado, vos me vas a llamar, ustedes me van a llamar, Claudio, ¿por qué bajó el mercado? Y yo voy a estar mirando solo noticias malas para tratar de justificarlo. Pero esas noticias están hace un montón de tiempo. O a veces, Claudio, Claro. ¿por qué sube el mercado? Voy a buscar noticias buenas que lo justifiquen. Pero es al revés, los precios condicionan mi justificación. Y creo que yo lo que decía ahí es que hay un problema mucho más de fondo a mí, que es la geopolítica está para mí en uno de sus peores momentos, con uno de los peores momentos de líderes globales, ¿no? Sí, un poco lo que decías vos, Luis. No tan claro, digamos. No, por favor, Luis. No, simplemente uno de los temas que me parece importante es que de alguna manera los mercados globales, después si querés lo traemos al caso argentino, todavía tienen bastante respeto por la actuación de los banqueros centrales, ¿no? Es como que hay una confianza, no te digo ciega, pero sí importante respecto de qué hacen o qué pueden hacer los banqueros centrales frente a determinado tipo de circunstancias. Hay todo un cuestionamiento acerca de si no llega tarde la Reserva Federal de Estados Unidos en bajar sus tasas, pero es como que bastó que para que ciertas señales decir, no, che, están a cargo todavía, tranquilícense un poco para que eso Y, funcione. ¿Cómo Luis, ves ese tema? déjame discutirte eso un momento, y te lo digo como Dale. sufriendo el sistema. Gran parte de la economía está pasando por fuera de los bancos centrales. Hoy la economía se descentralizó. Yo siempre pongo este ejemplo. Por ejemplo, yo cuando entro a la universidad, lo primero que hago, le pregunto a los chicos, ¿quién de acá tiene acciones? Y levantan la mano 3. ¿Quién tiene bonos? Levantan la mano 4. ¿Quién tiene fondos comunes de inversión? Levantan la mano 10. ¿Quién tiene criptomonedas? Levantan la mano todos. En ese contexto, en el sub 30, vos pensás que yo necesitaba 664 Bitcoin para comprarme una mansión en el 2016. Hoy la mansión vale casi el doble, pero solo necesito 6 Bitcoin. Ese efecto riqueza que generó toda esa gente que participó en cripto, vamos al S&P 500, está compuesto por 500 compañías, de las cuales solo 7 valen 10 veces lo que valían hace 10 años. El resto vale IBM, vale menos. Muchas empresas líderes valen menos. Pero Nvidia, Google, Microsoft, Tesla, valen 10 veces más. Esto generó una riqueza que es por stock, no por flujo. Entonces yo te digo, esto lo regula un banco central subiendo, bajando la tasa, mucho está pasando por afuera. Muchas economías no están reguladas, no es que está regulado todo esto. Y generó un efecto riqueza que en el fondo empezaste a vivir de otra manera. Yo siempre quiero diferenciar esto, cuando vos creces por flujo, cuando creces por stock. Crecer por flujo es tener laburo y todos los meses cobras un sueldo. Podés perder ahorros, pero si todos los meses cobras un sueldo es como que vivís, bueno, listo, perdí. Ahora, si yo tengo stock porque cobré una indemnización, tengo stock porque cobré una herencia, o tengo stock porque me encontré con plata, porque puse $10.000 en Bitcoin y me encontré con 1 millón. Es esa la cuenta. O puse $10.000 en Nvidia hace 5 años, si querés la acción emblemática de la inteligencia artificial o de los nuevos jóvenes, eh, hoy tengo 1 millón, empiezo a vivir como una persona de 1 millón. Entonces gasto como, cambio la casa, cambio el auto, empiezo a viajar a otro lado. Y después, ¿cómo lo mantengo? Todo eso tiene que seguir subiendo. Y cuando cae, genera un efecto completamente lo contrario. Yo creo que en eso, yo que tengo muchos años de mercado ya, yo creo que la generación de Claudio para abajo no está preparado para esto. No está preparado. El mercado estaba completamente apalancado. Pasó con lo de Japón, Luis, cuando dijeron se acaba el carry trade, Japón sube la tasa. La magnitud de la caída significa un mercado apalancado. Repito, apalancado en crecimiento por stock y no por flujo. Por eso no subestimaría mucho lo que está pasando en el mundo. Perdón, Luis, si No, fui estamos extenso. bastante de acuerdo. Yo comentaba antes que, digamos, una de las cosas que se vio es que las criptomonedas fluctuaron de manera de vuelta, digamos, de manera muy abrupta y eso genera consecuencias también. Siempre hay alguien que vende barato, lo está comprando barato, ¿no? Del otro lado hay alguien que compra. Yo siempre digo, che, todos los mercados vendieron. No, alguno compró, ¿no? Entonces Ujú. muchos perdieron y otros hoy tienen una expectativa de incremento importante. Pero a mí me parece que uno de los temas claves para mí sigue siendo esta cosa de, yo por ahí soy de la generación anterior, me cuesta mucho ver
el racional, digamos, de la inversión en criptomonedas. Y sobre todo cuando miro los gráficos, ¿no? Estas fluctuaciones enormes, digo, che, acá algo puede pasar y hay un efecto de riqueza ahora negativo que va a tener alguna consecuencia sobre la economía global. No creo que sea gratuito, ¿no? Y vos sabés que se convirtió en una cuestión de fe, esa discusión. Yo la tengo con mis hijos. Mis hijos son más amantes de la cripto y cuando yo le digo, pero ¿por qué? Tu mismo razonamiento, Luis, pero contame tu proceso decisorio, ¿por qué crees en esto? Y ellos me miran con cara rara diciendo, dame tu proceso decisorio, ¿por qué crees en el dólar? ¿Quién lo emite? Mirá el país, mirá la política, vos pensás que los candidatos iban a ser Biden y Trump, y decís, ¿por qué confías en esa moneda? Justificame vos por qué confías en esa moneda. Y ahí es una cuestión de fe. Yo digo, bueno, no, lo que pasa es que hay un banco central. Ah, sí, mirá qué lindo. Mirá los bancos Mm. centrales. Y la verdad es que en parte algo de razón tienen, porque ¿qué podía hacer yo en el mundo con $10.000 hace 20 años, cuando nosotros éramos chicos, Luis? Seferino te meto también, Claudio quedás afuera, pero cuando nosotros éramos chicos, $10.000 era una fortuna, era un departamento. Es Eh, verdad. Hoy hablan de millones como si nada, ¿no? Lo que vale un metro cuadrado, no sé, cuánto valía un metro cuadrado en cualquier capital del mundo hace 30 años y cuánto vale hoy. El dólar quizás es una de las cosas que más se depreció. Bueno, no, el peso le ganó, pero eh, que se depreció globalmente, ¿no? En términos de poder de compra. Ahora estaba pensando, para traer el tema acá a la Argentina, que al gobierno, al presidente Milei, le toca gobernar en este escenario, ¿no? Geopolíticamente, grandes dificultades, ausencia de liderazgos en los países centrales y esta cuestión, ¿no? De haber crecido tanto por stock y no por flujo. Difícil la tiene. Sí. Sí, pero al mismo tiempo, déjame ver el vaso medio lleno, como es mi costumbre. Eh, También te digo que qué suerte que vivimos lejos de la zona de conflicto, ¿no? Mm, ¿Cuánto vale vivir lejos de la zona de conflicto? Por ejemplo, traer cosas de China se multiplicó por 4, porque un contenedor cobra $10.000, lo que a principio de año valía 2.500. Y mira, el canal de Suez está cerrado, pasar por el Mar Rojo te cobran el doble de guita por la inseguridad que produce. Bueno, está también todo lo de los autos eléctricos, pero el principal abastecedor de energía en Europa es Rusia, de alimentos es Ucrania. Pues si, che, yo acá en el sur tengo las dos cosas y tengo menos problema, te puedo abastecer mejor, no tengo... Argentina empezó en el pacto que firmaron con los gobernadores, esos 10 mandamientos que firmaron, el punto 2 era la utilización de las materias primas para mejorar la calidad de vida de los argentinos, en este caso en forma sustentable, y la minería es algo que Argentina todavía no logró hacerlo bien, pero Chile exporta 50.000 palos y Argentina 4.000, y nosotros tenemos el 70% de la cordillera y eso es el 30%. También tenés un potencial. Argentina este año, por primera vez en mucho tiempo, empieza a exportar energía, mm. de tener un déficit de 7.000 palos a tener un superávit de 2.000 palos. También hay cosas que vos decís, tiene superávit. No es menor tener superávit en un contexto donde todo el mundo tiene déficit. Porque cuando vos tenés superávit, independientemente de cómo lo tengas o que lo estamos sufriendo todos por baja de gasto, por menos obra pública, por lo que vos fuera, pero tener superávit te libera un poco las manos a no tener que pedir prestado, solo Mm. para pagar la deuda, pero no para pedir. Antes Argentina, como escuchaba el otro día, vos pensás que venimos 10 años ingresando 100 y gastando 120. Nos ingresan 100, gastamos 120. Al otro mes tenemos que tomar los 20 prestados más los 20 más que gastamos de más. Al otro año los 40 más lo que gastamos de más. Al otro año los 60 más lo que gastamos de más. Bueno, se acabó. Hay superávit. En ese contexto también tenés una forma distinta de negociar. Eh, y bueno, creo que tarde o temprano eso es difícil, pero también estás en un régimen donde, repito, están privilegiando el orden fiscal. Ahora, frente a ese superávit hay dos cuestiones que complican un poquito. Una es el cepo, ¿no? Que viste, es como que hoy el foco está en el cepo y está en el peso apreciado. ¿Que te preocupan esas cuestiones? ¿Crees que pueden seguir demorándose en el tiempo? ¿Que no es urgente o ves que hay cierta necesidad? Te aclaro porque esto lo venimos discutiendo con casi todos nuestros invitados
y en general hay una preocupación, pero nos gustaría saber tu opinión al respecto, ¿no? Sí, yo ahí tengo te repito, más visión de mercado. El economista sos vos, entonces prefiero escucharte y no contradecir en este caso. Yo te digo, yo repito mucho lo que dice Ricardo Arriazu, que me gustó mucho su razonamiento. Si el dólar está atrasado, si las tarifas están atrasadas, si la obra social está atrasada, si los salarios están atrasados, ¿qué está adelantado? ¿Qué está adelantado en Argentina? Porque si vos devaluás hoy, va a ir a precios y otra vez va a quedar atrasado. Entonces yo creo que lo que está adelantado es el nivel impositivo que vos tenés adelante. El nivel, la carga impositiva. Si yo cargo nafta, la mitad es impuestos. Si me compro un auto, la mitad es impuestos. Si me compro este traje, la mitad es impuestos. Entonces no es el tipo de cambio, es la carga fiscal que tiene alrededor. Entonces yo puedo ser más productivo o más competitivo bajando esa carga fiscal. Para bajar esa carga fiscal tenés que y manteniendo el superávit, tenías que llevar el gasto público al 25% del PBI. ¿Qué es lo que están haciendo? Hoy están en el 35%. Con todos los gobernadores firmaron llevarlo al 25%. Para eso tienen que sacar subsidios. La otra parte lo hicieron licuando, recortando algunas cosas. Si logran eso, empieza la baja de impuestos. Empiezo a sacar impuesto país, eso dicen ellos. Después empiezan a sacar algunas retenciones, algunas ya sacaron. Después impuesto al débito e impuesto al crédito. Y de esa manera me parece la más efectiva de ganar competitividad. Desde que yo soy chico, devalúan para ganar competitividad y a los 6 meses está atrasado de nuevo, desde que soy chico. Y el segundo punto es lo del cepo. Obvio, tenés razón, pero tampoco te sirve equivocarte, porque yo, Luis, soy mucho más benevolente de las críticas que escucho de la mayoría de ustedes, de los economistas, porque digo, yo nunca me olvido de dónde venimos. Y yo todavía estoy festejando lo que se evitó. Más que exigir, estoy festejando lo que se evitó, porque yo soy de los que se equivocó, que preció 80% de probabilidad de hiperinflación, octubre del año pasado. Era inevitable la hiperinflación. Pues decís, che, ordenaron las cuentas fiscales, ahora están metiendo una secretaría, no sé si van a poder hacerlo o no, repito, no soy del gobierno, no participo en el gobierno, no soy asesor, no tengo información privilegiada, nada, pero veo que pusieron un tipo que teóricamente va a mejorar el costo argentino. Y levantar el cepo, si lo hacen mal, es un problema. Entonces digo, bueno, ¿qué van a hacer? Y primero te saco ¿qué es el cepo? Si está dividido, impuesto país, el MUL, que tenés un mercado único de cambio que le compra el central, y después tengo, no sé, que te obligo al exportador a vender y todavía tengo restricciones, el que paga dividendos, el que paga deuda, etc. Supongo que irán de a poquito aflojando, viendo cómo reacciona el mercado. Creo que lo intentaron en un momento y se escapó la brecha cuando el campo liquidaba los dólares y después iba a comprar, cuando la brecha era chica, volvía a comprar MULC o el exportador volvía a comprar, perdón, contado con liquidación y se escapó la brecha, dijeron, bueno, todavía la sociedad quiere dolarizarse todo. Entonces, no sé si estoy a tiempo de levantar el cepo. Es lo mejor levantar el cepo. Y Luis, te devuelvo una pregunta, que también se la decía el otro día a Johnny en esa entrevista. Seferino, Luis, Claudio, encontré el método para vivir mejor. Lo encontré. Leyendo, me di cuenta. ¿Quieren ser felices? No se enfermen y tengan mucha guita. En serio, no se enfermen y tengan mucha guita. Les va a ir bárbaro. Y a veces siento todo, levantarse, fíjate esto, fíjate lo otro. Y digo, mirá dónde estábamos. Teníamos 50.000 palos de deuda de importadores. 50.000 palos más reserva negativa y 50.000 palos de deuda de importadores. No sé, perdón Luis, ahora yo ya te dejo, ya hablé un montón. Yo soy un poquito más paciente y más benevolente de la crítica de la mayoría de todos ustedes. No, yo a veces frente a la crítica siempre cabe esta, decir, bueno, vos criticás por tal o cual razón, porque querés que le vaya bien. Yo quiero que al gobierno le vaya bien. Eso, bueno. Y me preocupan ciertas cosas porque tengo miedo que ideas buenas empiecen a ser cuestionadas no porque sean malas, sino porque no están del todo bien ejecutadas. Entonces me empieza a preocupar un poco esta fase 2, fase 3, fase X, de no ir más rápido si querés con la estabilización. Pero bueno, es una postura personal, no necesariamente compartida por mis queridos colegas. No, Y pero Claudio, aprovechando siempre
Tu visión en el actual contexto este que estás describiendo con tu característico optimismo, ¿dónde crees que hay que mirar el mercado pensando en esa posible o futura recuperación? ¿En acciones, en bonos? ¿Dónde crees que se debería poner el ojo pensando en eso? Yo creo que el primer punto es Argentina primero bajó el gasto público, licuando de todas las maneras que ustedes quieran. El segundo factor que necesita la economía ahora es que ese déficit fiscal sea sostenible por crecimiento de la economía, por aumento de recaudación. Entonces, creo que es muy importante que a ver qué pasa ahora con la reglamentación de la ley base, con las moratorias, con el blanqueo, con el adelanto de bienes personales, que empieces a ver una reacción de la economía que por recaudación empieza a mejorar este superávit fiscal y puedan bajar impuestos. Segundo, el termómetro me parece que es la brecha, ¿no? El termómetro hoy que tiene la Argentina es la brecha. A desconfianza aumenta más la brecha y lo vivimos hace 2 semanas. Y creo que lo que hicieron para tratar de ganar esa confianza, que no la tienen de origen. Fíjate que decía no voy a tener déficit fiscal y te decía no te voy a mandar plata a la provincia, y decía dale, no vas a poder, ¿cómo vas a aguantar la presión de Chubut que no te va a mandar el petróleo? ¿Cómo vas a aguantar? Bueno, primero, yo soy siempre digo lo mismo, no es falsa humildad, ¿eh? Yo soy de los que se equivocó muchas veces por pagar para ver. No sé, me pasó 2016, 2017, pago para ver. Me empomé tantas veces que dije, primero ahora veo y después pago. Y yo creo que parte del mercado es primero ve y después paga. A ver cómo sos capaz de no tener superávit fiscal. Ah, mira, tenés. Ah, pero ahora en julio no tenés financiero. Sí, pero pagaste deuda. Y pagaste bastante deuda. Ah, bueno, está bien. Che, no voy a emitir más. Ah, a ver, quiero ver. Yo creo que están viendo eso. Estas fases que decía Luis, 1, 2, 3, te quieren demostrar que no va a haber más pesos. Si no hay más pesos, puede estabilizar la brecha porque ante pesos estables con cualquier entrada de dólares, ya sé, me están diciendo todos, no componen reservas. Sí, pero no hay más pesos, con lo cual si yo compongo reservas comprando dólares, tengo más dólares, pero tengo más deuda de pesos. Entonces, o más pesos en la calle. Con lo cual, no sé, yo tengo fe que si demuestra que es capaz de no emitir, demuestra que puede mantener el superávit fiscal y empieza a ver algunos datos mejores que vas a comparar contra los meses malos ahora de la economía, bueno, ahí tenés las señales, Claudio, que me decías. Va a ser muy lento, no va a ser B corta, no va a ser un mega rebote, va a ser, prefiero esto y desarrollo y no la ansiedad de rebotar mañana una B corta y en 2 años otra crisis de nuevo, ¿no? Ya rebotamos en B corta en el 2017 y nos estrolamos en el 2018-2019. Muy bien, Claudio Zukovicki, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos con nuestro segundo invitado, que es Francisco de Santibáñez, que es empresario y además es presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI, que es tan conocido. ¿Cómo está Francisco de Santibáñez? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, estábamos hablando con Luis Seco, con Claudio Celano Gómez, de cómo se ha complicado el mundo, pero en realidad es cómo viene la situación geopolítica complicándose. ¿Cuál es su mirada al respecto? Bueno, uno si ve estructuralmente los cambios que han ocurrido en el mundo, son, son sorprendentes. El principal que explica varios de estos conflictos que estamos viendo ahora en el mundo es el traslado de poder, primero económico, pero después político y militar, de Occidente a Oriente, y el crecimiento de países como China e India. Por ejemplo, Rusia resistió a las sanciones que le impusieron los países europeos y Estados Unidos, en parte porque tuvo la alternativa de redireccionar su comercio a China, básicamente, ¿no? Y ahí tenemos otro conflicto en Medio Oriente, que también en parte se explica por esta nueva situación donde hay muchos focos de poder. Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar, compite con China como principal potencia económica, pero los países medios hoy tienen mayor margen de maniobra. Eso a veces es bueno, a veces es malo,
porque intensifica los conflictos políticos, como estamos viendo ahora en todos estos frentes abiertos. Claro, y la calidad de los liderazgos también cambió mucho, ¿no? Porque uno, bueno, hay circunstancias electorales, hay elecciones en Estados Unidos, pero en realidad los líderes de las potencias centrales tienen problemas internos. La duda es si estos liderazgos podrán afrontar esas situaciones tan complicadas. Sí, es uno de los temas de nuestro tiempo porque hay mucho descontento con los liderazgos hoy en día, especialmente en Occidente. Eso explica el surgimiento de fenómenos como el Brexit en Gran Bretaña, la elección de Trump, eh, pero también en los liderazgos en Turquía, inclusive en Rusia, son una respuesta a este malestar social con la dirigencia, que en lo que se refiere específicamente a la política exterior, y también lo vemos en nuestra región, muchas veces los líderes terminan subordinando la política exterior a cuestiones domésticas y esto genera mucha incertidumbre, muchos conflictos innecesarios que hace 15 o 20 años atrás no ocurría porque había ciertas políticas de Estado que más allá de la ideología de los gobiernos se respetaban y esto está ocurriendo cada vez menos, ¿no? Es un fenómeno global y es otra de las causas que creo que explican estos conflictos diplomáticos y en algunos casos militares que estamos observando más seguido ahora que en el pasado. Claro, en el caso de nuestra región son peleas, ¿no? Peleas como de vecinos. Se Sí, enojan, se pelean. empieza así esto y después derivan cosas, cuestiones más graves, ¿no? Cuando los presidentes no se hablan. Hace poco en Ecuador, por ejemplo, la policía entró a la Embajada de México a sacar a alguien que estaba asilado ahí. Y esto va creciendo, ¿no? Yo creo que lo más grave es cuando no hay diálogo, cuando no hay diplomacia tradicional, cuando los cuerpos a los diplomáticos no se los escucha. eh, y esto es silencioso. Hoy no es grave en América Latina, parecen disputas menores, pero si no se retoma la senda del diálogo y la diplomacia y la búsqueda del entendimiento, creo que vamos a ver cada vez conflictos más graves. Luis, En ese sentido, Argentina es como que siempre, viste, su política interior es un péndulo y la política exterior también. Yo te diría que incluso es como que exacerba el vaivén del péndulo de la política interior, ¿no? Bueno, es Eh, interesante porque es un dale. fenómeno que mencionás que ahora la región se está argentinizando en cierto sentido, porque también hay grandes cambios en la política exterior dependiendo de los gobiernos. Brasil, por ejemplo, históricamente tuvo ciertos consensos de política exterior, Itamaraty, muy respetado la Cancillería brasilera, y ahora uno observa de la política exterior de Bolsonaro a Lula y cambios muy importantes, ¿no? Y esto lo estamos viendo en toda la región, pero es verdad que hace mucho tiempo que Argentina tiene estos grandes cambios de política exterior, especialmente algunos temas, ¿no? La relación con Estados Unidos, la política comercial, y eso genera incertidumbre y nos vuelve un socio poco confiable. ¿Qué otro país va a querer firmar acuerdos de largo plazo con Argentina, sabiendo que cada 4 años hay un cambio de gobierno y los presidentes cambian de opinión y Argentina ya no va a cumplir con lo que estaba acordado previamente, ¿no? Y ahí desde el CARI, digamos, ¿notás preocupación en el mundo, digamos, por ese fluctuaciones de la política exterior argentina? ¿Notás que hay Sí, más interés, más preocupación, quiero saber qué pasa en Argentina? ¿O cómo estás eso viendo el tema? está claro que hay una preocupación de lo que vemos nosotros, tanto de los miembros, si uno quiere, el establishment de política exterior argentino, ex diplomáticos, académicos, como de las embajadas extranjeras, una preocupación no por este gobierno, pero de Argentina en particular como fenómeno de, de estos cambios, ¿no? Sí, yo creo que esa es una preocupación y de vuelta es una preocupación de los que se ocupan de la política exterior en la mayoría de los países porque es un fenómeno que se está dando cada vez más seguido, inclusive en Estados Unidos también puede ser muy distinta la política exterior de Trump
que la de Harris en temas como Rusia, en temas como Medio Oriente. Lamentablemente también hay ciertos consensos nuevos que son negativos para nosotros en Occidente, como el mayor proteccionismo. En Argentina y Brasil fuimos países muy proteccionistas. Ahora Brasil con Bolsonaro, ahora nosotros queremos abrirnos un poco más y el mundo se empieza a encerrar. Por la prevalencia es más importante la seguridad y la política internacional que la economía internacional y ese es un problema serio para nosotros, porque en ciertos sentidos llegamos tarde al proceso de apertura de los mercados a través de tratados de libre comercio, por ejemplo, ¿no? Y eso requiere una política exterior sofisticada y de vuelta de ciertos consensos que den estabilidad o que den la idea de que Argentina va a respetar ciertas reglas de juego a mediano o largo plazo, y ahí nos volvemos un socio interesante, ¿no? O más Claro. interesante de lo que somos actualmente. Claudio. Francisco, ¿qué visión tenés vos respecto de la globalización versus y o complementario con la regionalización? Se ve, digamos, después de la pandemia como un intento de avance de la regionalización por sobre la globalización y un poco conocer qué opinión tenés vos respecto de esto. Sí, si uno ve los números, la globalización en ciertos aspectos se detuvo, dejó de crecer, como el intercambio de bienes, el comercio tradicional. En otros sentidos, aumentó y sigue aumentando el intercambio de información, eh, la economía digital, etcétera. Eso, la economía es más global año tras año, ¿no? Lo que te decía antes es la importancia de la política internacional hoy lleva a que muchos países desconfíen de tener socios comerciales que están en regiones distantes y que si hay un inconveniente, una guerra, un conflicto, eso puede afectar a su economía. Por ejemplo, la producción de chips, Estados Unidos depende de Taiwán. Si hay un conflicto en Asia, se queda sin esos chips y eso afecta a toda la economía. Por lo tanto, le puede interesar tener socios más cercanos y eso ayuda a Claro. la regionalización, ¿no? Hay toda una discusión que ese fenómeno se define como friendship, eh, eh, el friendshoring y hasta ahora eso ha beneficiado mucho, por ejemplo, a México por estar tan cerca de Estados Unidos. Incluso hay inversiones chinas en México para exportar a Estados Unidos. Hasta, sí. Nosotros estamos un poco lejos, ¿no?, de los grandes polos de poder económico, con lo cual te diría que a nosotros nos conviene el proceso de globalización que nos permita comerciar con Asia, los países emergentes de Asia, recibir inversiones de Estados Unidos, de Europa. Con el Mercosur no nos alcanza un Mercosur cerrado porque incluso los países de Sudamérica comercian menos ahora de lo que comerciaban en el pasado porque somos más compatibles con otras economías de lo que la economía argentina con la de Brasil, por ejemplo. Entonces, a Argentina yo creo Claro. que le conviene la globalización, le conviene el multilateralismo, le conviene un mundo con reglas de juego claras y estables, porque cuando ese multilateralismo deja de funcionar, generalmente los países que más se perjudican son los países medios, las grandes potencias se perjudican, pero menos. Claro. No, pensaba qué complejo, Francisco, porque el gobierno es teóricamente liberal, pero también es nacionalista y conservador. Por lo tanto, a veces las alianzas políticas de este gobierno son con fuerzas de otros países que son favorables al proteccionismo, que no quieren la globalización y que hacen alarde de ello, ¿no? Qué difícil que debe ser compatibilizar todo eso. Sí, porque volviendo a lo que mencionabas antes, el descontento con las élites, un fenómeno importante que sucedió, me parece, es que no se canalizó por izquierda, sino por derecha, y eso explica todos estos nuevos liderazgos. Pero la mayoría no son, como decís, no son liderazgos liberales, Claro, son liderazgos conservadores, más bien nacionalistas. Eh, y Trump, Bolsonaro, Erdogan, es una lista, Modi en India, es una lista larga.
Y sí, el gobierno, yo creo que buscar gobiernos liberales de derecha similares a lo que piensa Milei no es tan fácil, ¿no? Porque como decís vos, tienden a ser más proteccionistas quizás de lo que piensa Milei. Pero igual hay muchos puntos en común porque me parece es un Ah, gobierno liberal, pero también con rasgos más conservadores que facilitan las alianzas entre gobiernos de una ideología similar. De vuelta, en mi opinión, eso es malo porque los estados tienen que tener una política exterior que no se base en la ideología del gobierno, de los otros gobiernos, sino que se base más en los intereses permanentes de los estados. Y al hacer claro. eso, es una recomendación de la diplomacia tradicional, bajan los grados de tensión y de incertidumbre. Luis, Ahora, digamos, hay un perfil tuyo que yo destacaba con Claudio Ceferino, que es, como él te presentó, también tu rol empresario, ¿no? O sea, sos de los jóvenes argentinos que siendo empresarios también tienen esta necesidad de participar en la vida pública, en este caso en la política internacional desde el CARI. Contanos un poco también cómo ve la Argentina hoy en este mundo así, digamos, tan por ahí a veces difícil o complejo de entender desde el punto de vista de tu empresa, empresario. Sé que estás menos dedicado que antes a la cuestión empresarial, pero nos gustaría saber un poco también desde el punto de vista generacional, porque representás a la generación de empresarios jóvenes de la Argentina, ¿no? Yo creo que al menos mi generación de empresarios, en parte somos críticos de algunos aspectos de las generaciones pasadas. En, en, en primer lugar, en la falta de confianza entre los empresarios. Uno ve los padres, tíos de los empresarios de mi generación, el nivel de confianza era bajo, y para tener una dirigencia necesitas un mínimo de confianza. Y otra crítica diría es que muchas veces que no había una idea clara del país, ¿no? La que uno quería alcanzar, que en parte es el producto de las circunstancias de Argentina, es un país en constante crisis y tanto los políticos como los empresarios para sobrevivir tienen que acostumbrarse a apagar incendios o moverse bien en la coyuntura, ¿no? Pero creo que ahí el empresariado, y creo que comparten muchos empresarios de mi generación, quizás no jugó un rol activo en la formación o en ser parte de la clase dirigente con una visión más de largo plazo eh, que defiende un modelo de país con diferencias, pero claro, bueno, creo que la mayoría con una visión, al menos en mi generación, de un país abierto al mundo, competitivo, productivo, de evitar el proteccionismo y la arbitrariedad que eso genera. Ahí yo noto un cambio generacional importante y ya de a poco se da ese recambio también en las grandes empresas y en ese sentido yo mantengo bastante optimismo de que el empresariado puede jugar un rol más activo y positivo en la generación de un modelo de país, ¿no? Y en la defensa de ese modelo. claro. Una especie de lobby público, ¿no? Tener una voz y decirla, porque es un país donde los empresarios no hablaban, no- es una voz importante. ¿Cómo hablan todos los sectores? ¿Cómo no van a hablar los empresarios, no? Sí, porque un empresario debería tener varias responsabilidades. Uno es la empresa, obviamente, pero también su rol como dirigente a nivel nacional, ¿no? Y sí, yo creo que también muchos empresarios han tenido complejo de culpa, que no se justifica del todo, falta de confianza, y eso llevó a que se retraigan, ¿no? Creo que comparado con otras generaciones de empresarios argentinas, en las últimas décadas, el, el empresariado me parece que no, con excepciones, ¿no? Pero no dio los grandes debates. Muchas Habana, veces, Habana fue, perdón, Habana fue una empresa, digamos, que un poco respeta esta visión tuya del mundo, ¿no? De esta idea de decir, salir al mundo, competir, porque era
todo el mundo venía a Argentina y se llevaba algo de Habana y ahora Habana uno lo puede encontrar también en otros lugares. Me parece que hubo ese cambio también de visión respecto de cómo llevar un producto tan argentino como el alfajor, entre comillas, hacia afuera, ¿no? Bueno, Habana históricamente, como todos sabrán, era el lugar, era la identificación con Mar del Plata, el único lugar donde se compraban los habanas era en Mar del Plata, y de a poco hubo un proceso que habrá empezado hace unos 20 años. Primero la creación de los café Habanas, que eso hizo que se expandiese por todo el país Habana como café y como puntos de venta. Y de a poco también un proceso de globalizar la Internalización. marca, eh, que, que hoy tiene una presencia muy fuerte en Brasil. Prácticamente Habana tiene la misma cantidad de locales que en Argentina. Está presente en Paraguay, Chile, España, muchos países, y sí, y es esa imagen de una empresa argentina que quiere competir internacionalmente y que lo puede hacer. Hay ciertas diferencias con otras empresas. Habana se expande internacionalmente a través de un sistema de franquiciados, lo que significa que la inversión la tiene que hacer en franquiciado más que nosotros. Entonces, una desventaja que tiene Argentina, que es el costo de capital o el crédito, no nos afecta tanto. Pero bueno, a pesar de todas las dificultades de la macro, creo que es un ejemplo en ese sentido exitoso. Sí, claro. En otros países primero llegó el producto y después llegó el café, ¿no? Se Bueno, conocía ya el alfajor y después llega el sí, café y la venta de alfajores. Está muy bien. eso votó una estrategia de que en ciertas aerolíneas regionales se servía productos de Habana, eso Ah, que se comienza a conocer más. Y hoy la marca es muy conocida en la región, al menos en ciertos segmentos de la población en América Latina, eh, también por Argentina, ¿no? Los extranjeros que vienen a Argentina descubren Habana, claro. ya hay cierto conocimiento de la marca y eso facilita obviamente la llegada de Habana a los países de la región. Muy bien. Francisco de Santibáñez, en su doble faceta de empresario joven y presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a hacer una conclusión, a ver con qué nos quedamos de lo que hemos hablado con Claudio Zukovicki, después hablamos con Francisco de Santibáñez. Luis. Como siempre, ¿no? Esta visión de que se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, a veces. O sea, generalmente Claudio puntualizaba la visión de los economistas de tratar de encontrar siempre lo que está, primero lo que está mal y después lo que está bien, lo cual es bastante cierto. Uno dice que hay una cita, y no recuerdo nunca bien, que dice que los economistas estamos de acuerdo en el 99% de las cosas, pero solo hablamos del 1% en el que no estamos de acuerdo, y probablemente nos pase bastante a diario eso. Eh, y de nuevo este contraste, ¿no? Esta idea de decir, bueno, la incertidumbre, el ruido, el mundo, lo que pasa con el tipo de cambio y demás, y la visión más de un poco más a la distancia que a veces hay que tomar desde el punto de vista de la empresa para tomar decisiones y ser exitoso, ¿no? Y me parece que un poco la propuesta mía de hablar hoy con Francisco, que conozco desde hace muchos años al papá, o sea, que conozco cuando Francisco era chico y que recién empezaba a estudiar, y siempre esa vocación que tuvo de participar en la vida pública, me parece que encontró el lugar, y me parece que muchos empresarios deberían, como decías vos, Cefe, tratar de hacerse oír, por lo menos en algún lugar donde se sienta cómodo para tener también la visión de la dirigencia empresaria. Yo creo que hace mucho tiempo que las élites argentinas se han retirado de la discusión pública y tenemos que tratar de darle la bienvenida de nuevo y de que participen activamente, ¿no? Claudio. No, creo que es destacable esto que marca Luis y que marcaba Francisco, la necesidad, y nosotros lo vemos con la revista Fortuna Papel, lo difícil que es a veces que los empresarios hablen, ¿no? Cuando les va bien porque les va bien, cuando les va mal porque les va mal, y si hablan es porque están criticando a un gobierno,
y tienen miedo de hablar porque tienen miedo a las consecuencias. Y creo que hay tanta volatilidad y tanta diferencia pareciera entre lo que los empresarios quieren, y un poco creo que lo que decía Luis, los economistas están de acuerdo en un 99% y se habla de ese uno que no está. Los empresarios, cuando hablas con ellos, suelen estar de acuerdo en un 99% en lo que quieren y cómo lo quieren, pero pareciera que les cuesta unirse y dar un mismo mensaje, más allá de la competencia, obviamente, que tienen en su sector o en sus productos. Y creo que esta visión también optimista de Claudio Zucovicki, resaltando estos aspectos positivos, por lo menos en los que estamos hoy como país, y esto de admitir, decir, yo perdí, pensé que íbamos a una hiperinflación, un 80%, y bueno, y finalmente no. Creo que también está bueno ese optimismo de cara a lo que viene, que siempre hablamos con Luis en esta tercera etapa, si es que llega o no llega. Sí, yo la discusión optimismo, pesimismo, la dejo para la platea. Yo creo que en un programa periodístico hay que preguntar. Y las preguntas son sobre lo que hay y fundamentalmente sobre lo que falta. Es decir, el tema del cepo es una demanda de muchos sectores, no es un capricho solo de economistas o analistas. Hay mucha gente que dice, yo quisiera tener los beneficios que tuvieron o que tienen los del RIGI. Y los programas son sobre las cosas que faltan. Este es periodismo básico en todo el mundo. Yo creo que a veces de los que están más digamos, en el gobierno, que no es el caso de ninguno de los dos que entrevistamos, tiene que aprender eso. El periodismo es lo que falta, no es lo que ellos quieren escuchar. Entonces, optimismo, pesimismo, relativo, ¿no? Y además, está mal ser optimista, está mal ser pesimista. Lo que está mal es que no se solucionen problemas. ¿Cuándo? Ahora, más adelante. Claro que hay que tener paciencia, pero el debate es un debate entre personas que piensan distintas, ¿no? A veces los empresarios, yo creo que, como decían ustedes, coincidimos todos, están retraídos del debate porque tampoco quieren entrar en un debate donde los políticos por un lado, los periodistas por el otro, castigan mucho al que piensa distinto, ¿verdad? Y creo que hay que animarse a pensar distinto, porque hay muchas cosas para criticar, no a este gobierno que recién empieza hace 7, 8 meses, sino a lo que ha pasado en la Argentina. Y yo creo que a veces lo que estamos viendo, ¿no?, de otras cosas del gobierno anterior, era por falta de crítica, por demasiados periodistas que estaban con el gobierno anterior diciéndole qué grande que sos, mirá qué bien, estamos bien, acá en la pandemia todos encerraditos, y ahora vemos que no era así. Entonces, bienvenida a las críticas y bienvenido el pesimismo creativo de querer que el país sea mejor, ¿verdad? Pero la dejamos acá. La próxima semana volvemos con Fortuna TV. Muy buen programa, me pareció. Muchas gracias. Hasta la Buenas noches próxima. para todos.